Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Vamos a hacer un Zoom hoy. Voy a conversar con Guillermo Schweiheim, ¿sí? Él es doctor en sociología y es especialista en temas que tienen que ver con la transparencia, ¿no? La transparencia en los gobiernos, ¿sí? En un minuto voy a estar con él para conversar sobre estos temas, pero antes quería hacer un comentario respecto de algunas cosas que están pasando en el ámbito municipal. Eh, Ayer hablé por Radio 2 con un joven que ha creado una ONG como consecuencia del hartazgo en Barrio Chigra, después de tantos reclamos, de tantas notas a la municipalidad, de tantos llamados por teléfono, para que le resuelvan temas de seguridad, alumbrado, desmalezamiento, venta de drogas. Y intentan crear esta estructura para poder avanzar en la solución de algunos temas que se han vuelto crónicos y que son ignorados por el municipio, que mientras tanto sigue recaudando impuestos como si todo estuviera de maravillas, cuando en rigor la realidad de los barrios eh, es de terror hoy, con, con una tendencia a profundizarse, ¿sí? De modo que es un tema que preocupa a los vecinos. Yo en algunos comentarios he hecho referencia a que los vecinos están corriendo a estructuras por fuera de la política para ver si pueden conseguir ayuda a sectores, iniciativas privadas. Lo he comentado aquí hace algunas semanas. Y esto pasa por la falta de preocupación y de gestión de los responsables del Ejecutivo, sumado a la incompetencia de los concejales de cada distrito, que no han tenido, o por lo menos yo no lo veo, la capacidad de reacción frente a lo que pasa, y que a pesar de ello usted le sigue pagando el sueldo, y todavía no sabemos para qué. ¿Se entiende? Eh, el intendente tiene que hacer cosas básicas como tapar baches, iluminar y recoger la basura, mantener impecables las plazas, entre otras cuestiones. Ahora, la impresión es que no se hace o se hace a medias. Entonces surgen estas organizaciones que le estoy comentando para tapar ese déficit. ¿Y el vecino qué ocurre? Termina pagando dos veces. Es decir, paga las tasas y paga o le entrega una colaboración solidaria a estas organizaciones para que le resuelvan el problema. Yo la verdad, esto no lo he visto en ninguna gran capital de las que he conocido, este mecanismo. Se pagan los impuestos y se devuelven en servicios. Y se terminó la historia. Hoy se ha aprobado un crédito millonario en el Consejo Deliberante para seguir pavimentando calles y avenidas que hace 20 años aproximadamente están en pésimo estado y recién ahora se acuerdan. ¿Qué pasó durante estos 20 años? Son preguntas. Si tiene la gente de la municipalidad para responderla, acá pueden venir y contestármelo. 20 años. De modo que el atraso es significativo y la pregunta sería, ¿dónde está el criterio de modernización de la actual gestión? Es decir, no quiero que me hablen del microcentro. Hablemos de Alto Comedero, hablemos de Chijra y de tantos otros barrios que están detenidos en el tiempo. Si los barrios se detienen en el tiempo es porque la gestión municipal está detenida en el tiempo. ¿Se da cuenta? Y la otra pregunta es, ¿hasta cuándo van a vender lo del Civi, lo del parque Civi, que está bien,
¿sí? Pero ahí no termina la gestión. Pareciera que están satisfechos con lo que se hizo, con esta obra, y creo que si esto piensan, están equivocados. Si creen que con el CBC está lista, están justificados los 20 años, o 2 ascensores, están justificados los 20 años, me parece que están equivocados, y el ciclo estaría terminado por parte de esta gestión. Esta es la impresión que tengo. Este, por eso digo, me parece que el intendente va a tener que repensar a esta altura de los hechos una evaluación de todos estos años y sacar una conclusión. Porque lo que vemos es un crecimiento de la demanda de los reclamos de la gente, de distinta naturaleza. Ahora, enojarse con nosotros no sirve para nada, ¿eh? Es más fácil emplear ese tiempo en resolver los problemas. ¿Sí? Cuando los problemas se resuelvan, nosotros vamos a comentar, se resolvieron los problemas. Si los problemas no se resuelven, nosotros vamos a comentar que los problemas no se resuelven. Así de clarita es la situación. Se lo dejo para que lo piense. Vamos a hablar con Guillermo Weinheim. ¿Me está escuchando? ¿Está ya conectado, señor director? Guillermo. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? Gracias por estar ahí. ¿Me escucha? Yo perfectamente. Bueno, ¿Usted me macanudo. escucha a mí? Sí, por supuesto. Quiero abrir la conversación con una pregunta que nos hacemos siempre. Da como la impresión de que la política tiene fobia por la transparencia. ¿Usted siente lo mismo? Bueno, a ver, creo que hay que distinguir distintos planos, ¿no? Primero, la cuestión de la transparencia aparece en el mundo allá por mediados de los años 90. Anteriormente no era una cuestión significativa la cuestión de la transparencia a nivel global. Algunos hechos sucedidos tanto en el ambiente corporativo, está el famoso caso Enron y la alteración de los estados contables de esa empresa, que provocaron una crisis muy importante en Wall Street y que determinó nuevos criterios de control interno desde el punto de vista corporativo, más los procesos de cambio tan acelerados que hubo durante los años 90, tanto en el capitalismo avanzado como en América Latina, instalaron la cuestión de la transparencia, a veces llamado transparencia, a veces llamado anticorrupción. Instalaron el problema en la segunda mitad de los años 90, o sea, llevamos más o menos para unos 30 años de instalación del problema. No es que antes no hubiera habido problemas de transparencia o no hubiera habido problemas de corrupción, porque de hecho lo sabía. Pero señalo el hecho de que se instala con fuerza en la agenda pública, en la agenda mediática y en la agenda de los dispositivos técnicos mediante los cuales se intenta mejorar la transparencia pública, empezando en los años 90 por los dispositivos de declaraciones juradas de funcionarios y su controlador, hasta la década del 2010, con los mecanismos de acceso a la información y transparencia pública activa y pasiva. La Argentina recién en el año 2016 tuvo una ley de acceso a la información pública. Por lo tanto, para bien o para mal, ya que usted estuvo hablando de organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional empezaron a instalar fuertemente este tema recién hace unos 30 años. Y por supuesto, normalmente de la mano de expertos vinculados a la política, pero que no necesariamente formaban parte de partidos políticos. En el caso argentino, el caso notorio es Poder Ciudadano, Claro. Que además es representante a nivel argentino es el capítulo argentino de Transparency International, ¿no? Que es una ONG
de carácter internacional que intenta promover la transparencia de los gobiernos. Entonces, de una u otra manera, el tema se instaló. Nuestro país tuvo esa secuencia de acciones, de primero una ley de ética pública, una oficina de ética con el presidente Menem, después su transformación en oficina anticorrupción y luego la ley de responsabilidad penal empresaria. Señalo esto de responsabilidad penal empresaria porque acá hay un problema de los dos lados del mostrador, está claro, no hay un solo problema. Y el caso Cuadernos aceleró la sanción de la ley de responsabilidad penal empresaria y los nuevos criterios de cumplimiento normativo como exigencia para los proveedores del Estado y la creación de la nueva agencia de acceso a la información pública, crecientemente puesta nuevamente en el candelero como consecuencia del decreto del presidente Milei, donde supuestamente ha limitado los alcances de la ley y frente a los cuales aquellos que la sancionaron en su momento, particularmente el bloque del PRO, porque eso fue una iniciativa del presidente Macri, está disconforme con ese decreto reglamentario. Bueno, ¿qué quiero significar con esto? Que los dispositivos públicos que hoy tenemos son dispositivos que surgen de la interacción entre expertos en transparencia y políticos, que a veces no tienen más remedio que aceptarlo por el hecho de que muchas veces también interviene la prensa y a partir de la intervención de la prensa resulta inevitable que esos dispositivos de anticorrupción y transparencia efectivamente se terminen implantando. Ahora, doctor, ¿usted no cree a esta altura del partido, después de 40 años, 41 años de democracia, el sistema no requiere una revisión profunda de los mecanismos de control que tiene previstos? Por ejemplo, si Bueno, usted, si sí. usted, si usted va a una legislatura y habla con un diputado y dice, voy a presentar un pedido de informe. El pedido de informe no sirve para absolutamente nada porque le aplican la mayoría de las comisiones y todo queda en la nada. ¿Se da cuenta? Y como ese tipo de ejemplos hay varios, hay muchos. Por eso le planteo esto, si no hay que hacer si la democracia no se debe un service en materia de controles. Bueno, lo primero que tengo para decir es que no hay dispositivo legal o institucional que pueda corregir la propensión marginal a cometer hechos ilícitos o delitos contra la administración pública. Está claro, es decir, acá digamos, hay una cuestión de orientación de comportamiento social. El doctor Nino, Sí, sí. asesor del presidente Alfonsín en época de la transición democrática, autor o fundamentador de los decretos presidenciales que promovieron el enjuiciamiento de las juntas militares y que estaba al frente del Consejo para la Consolidación de la Democracia, lamentablemente falleció en esos días muy joven. Había escrito un maravilloso libro que se llama Un país al margen de la ley. ¿Qué Sí. significa? De que la ley, podemos sancionar muchas leyes y muchas veces los ejecutivos promueven leyes o las legislaturas los aprueban porque hay como una suerte de tendencia o presión de época, pero eso nada dice de que finalmente se vayan a corregir los problemas vinculados a la transparencia. Usted me pregunta, ¿no requiere un service? Y sí, siempre requerimos service y siempre efectivamente es importante la mejora continua de los dispositivos, no solo los de transparencia y anticorrupción, sino los de auditoría interna y auditoría externa, que no es lo mismo, no hay que confundirlos. Eh, y requiere una mejora continua, pero nada de esto nos garantiza de que efectivamente tengamos un mejor comportamiento y una mayor transparencia por parte de la clase O sea, que estamos dirigente. La hablando, Argentina cambió su sistema de control interno y externo en 1993 y tiene su ley de ética pública en 1998 y conocemos eventos de corrupción durante la gestión del presidente Menem, del presidente de la Rúa. Bueno, Duhalde duró muy poquito, pero durante las gestiones también de los presidentes Kirchner
un poco menos con Macri, hemos tenido nuevamente durante la gestión de Alberto Fernández, es decir, y tenemos ya para 30 años de esos dispositivos, o sea Ahora, que, que supuestamente venían a mejorar entonces, los instrumentos anteriores, quiere ¿no? decir Y los instrumentos anteriores tampoco funcionaban, ¿eh? bueno, Porque pero también hay que decirlo. estamos hablando entonces que quiere decir que la calidad de la dirigencia es la que tiene que cambiar. El tema de la ley de la ficha limpia, por ejemplo, ¿viene a ser un instrumento, un dispositivo importante en este sentido? Yo creo que la dirigencia política que tenemos es la dirigencia política que expresa también el comportamiento social Sí, general. sí, claro, claro, claro. Digamos, no se trata de... Es más, cuando hay recambios de élites políticas suelen argumentar de que vienen a combatir los hechos de corrupción o de mal manejo de la cosa pública que las dirigencias anteriores han realizado, digamos, y muchas veces uno ve lo que sucede varios años después y se encuentra con bastantes sorpresas. Y ahora, no sé, nos acabamos de encontrar con una sorpresa en la provincia de Neuquén, con gente que supuestamente venía a reemplazar los tradicionales, la tradicional hegemonía que desde la década del 50 tenía el movimiento popular neuquina, y nos encontramos ahora con eventos eh, que supuestamente involucran a la familia de la vicegobernadora. No está probado, etcétera, etcétera, está todavía en una etapa de prueba, pero ya la legislatura ha decidido la deseparación preventiva de la vicegobernadora y un partido político que vino a plantear que era necesario hacer un recambio después de 40 años de hegemonía del movimiento popular neuquino. O sea que con esto, ¿qué es lo que estoy queriendo señalar? Que las eh, que la posibilidad de mejorar el comportamiento, y quiero ser muy claro en esto, del comportamiento social del cual se nutre la dirigencia política, porque si no estaríamos pensando de que la ciudadanía o el pueblo va por un lado y que los dirigentes políticos salen de un repollo y nadie entiende por qué dirigentes políticos cometen este tipo de actos cuando en realidad nacieron del seno del pueblo. Esta es la verdad. Por consiguiente, se requiere mucha decisión, mucho liderazgo, mucha ejemplariedad y probablemente años de ejemplo de gobiernos que sucesivamente no pudieran verse afectados por escándalos de corrupción, como para también generar incentivos en la población a un comportamiento distinto, porque esto es Ahora, un problema que se retroalimenta. doctor, y en este análisis que usted está haciendo, ¿qué rol jugaría la educación? Porque me parece a mí que si educamos a nuestros compatriotas en marco un sistema serio, vamos a tener dirigentes, las próximas generaciones van a ser dirigentes serios. Correcto, correcto, correcto. Bueno, yo ahí distinguiría dos o tres cuestiones. La primera, desde el punto de vista de la escuela básica, hace como 30 años que tenemos un problema. Cuanto problema social tenemos, entonces le pedimos a la escuela que la corrija desde la primaria o la secundaria, ¿no? Entonces es como que Sí. estamos pateando a la escuela todos los problemas. Y si bien es cierto que obviamente la formación en valores y en comportamientos está estrechamente ligado a la educación básica, no dejemos de darnos cuenta que también está muy ligado al comportamiento barrial, al comportamiento familiar, digámoslo. El aprendizaje de valores no es solamente en la escuela, el Claro. aprendizaje de valores también es en las familias. Lo segundo que quiero señalar, que esto sí me parece extremadamente significativo, y es que una parte muy importante de la dirigencia política de nuestro país se forma en las universidades públicas. Sí. Y una parte muy significativa de esa dirigencia política pasó por los centros de estudiantes. Y bueno, ahora ya no es tanto porque todo es más o menos digitalizado y ya no hay estudiantes que compren fotocopias para estudiar, porque todo está digitalizado, pero tampoco dejemos de reconocer que durante muchos años el manejo de las fotocopiadores de los centros de estudiantes era un centro de financiamiento muy importante de las agrupaciones político-estudiantiles. Esto ya pasó, ya es cosa vieja, etcétera, etcétera, pero no es menor de que gran parte del comportamiento político y gran parte del comportamiento vinculado al manejo de recursos, la dirigencia política que se formó normalmente en la universidad pública y en sus centros de estudiantes o en los claustros
que del autogobierno universitario, con lo cual no estoy en desacuerdo, obviamente no estoy en desacuerdo con el autogobierno universitario, pero quiero señalar el hecho paradójico de que en esa disputa, a veces a los mordiscones de cómo se conforman los claustros universitarios y cómo se manejan los recursos de las universidades, es donde aprendió gran parte de nuestra dirigencia política. Esa es la verdad, digamos, porque es muy poca la dirigencia política argentina que no ha nacido de la universidad Claro, de pública. hecho, el caso Lustó Jacobiti en la UBA es un ejemplo claro, ¿no? Lo que ha pasado con el financiamiento de la política a través de los recursos universitarios. Bueno, esto obviamente ahora está digamos, es materia en todo caso de debate público por un lado, es materia de cierto tipo de denuncia a nivel mediático. El Poder Ejecutivo parece haberse hecho cargo de esta cuestión, ordenando estas auditorías por parte de la Sindicatura General de la Nación, con toda la controversia de si la SIGEM puede entrar o no puede entrar en la, en la, en las universidades. Sí, La mitad de la biblioteca dice que sí, la otra mitad dice que no, la UBA se niega, la Universidad de La Matanza recibió gustosamente la visita del síndico general y parece que quiere que sí, y entonces, bueno, en este debate estamos, que además se ha judicializado, pero si este debate está es porque el problema existe. sí, claro. Cuando digo el problema existe, no estoy diciendo de que haya habido efectivamente desvío de fondos universitarios hacia el financiamiento de la política. Digo que la incógnita, la falta de transparencia, etcétera, efectivamente existe. Si no, no estaría instalado con la fuerza con la que está instalado, ¿no? Está bien. Doctor, una última consideración. Eh, ¿Qué ve usted en el resto del continente en materia de transparencia? ¿Están mejor que nosotros? ¿Están iguales? ¿Cómo trabajan? En otros países del mundo, me está diciendo usted, Sí, discúlpeme sí, que no me sí. escuché bien. Sí, sí, digamos Sí, sí, sí. en el Bueno, resto del... a ver, modelos hay muchos, ¿no? Modelos de control hay muchos. Y no cabe ninguna duda que los modelos de control, tal cual como están funcionando hoy en los países del capitalismo avanzado, en sus distintas modalidades de organización, parecieran estar funcionando razonablemente bien. Eh, razonablemente bien, ¿qué significa? Que bueno, que hay aparentemente una correlación bastante alta entre cómo funcionan estos organismos y los índices de transparencia, etcétera, ¿no? Ahora, esto no ha impedido acusaciones de corrupción en el gobierno de España actual, Exacto. ni ha impedido el funcionamiento correcto de la Corte de Cuentas de Italia, que un primer ministro muy conocido, Bettino Craxi, del Partido Socialista, muriera en el exilio por acusaciones de corrupción. Eh, Hay países donde, por ejemplo, en Francia, recuerdo bien un caso bastante notorio, donde un presidente usó el avión presidencial para que sus hijos fueran a ver un partido de fútbol a Berlín, y lo que hizo el Tribunal de Cuentas de Francia rápidamente fue: eso no se puede hacer, devuelva el dinero. Si devuelve el dinero significa afronte los gastos del funcionamiento del avión, no fue considerado ni delito, en todo caso una falta menor, pero rápidamente el presidente de la nación tuvo que sacar la plata de su bolsillo y ponerla, digamos, devolverla al erario público, digamos, porque si no hubiera constituido un perjuicio fiscal. La Oficina Nacional de Auditoría de Inglaterra funciona muy bien, sin embargo, la corona de los Windsor cada tanto es cuestionada, digamos, por ciertos manejos en cuanto a si el Estado debe seguirle financiando o no el funcionamiento de muchas de sus viviendas, cuando son probablemente la familia más rica del Reino Unido, la que tiene mayor cantidad de acciones en empresas británicas. Bueno, ¿qué quiero señalar con esto? Que aún en los países del capitalismo avanzado, donde estos fenómenos funcionan razonablemente, donde estas estructuras, digamos, de tribunales de cuentas o auditorías o contralorías funcionan bastante bien, eso no impide la corrupción. Te doy otro ejemplo, Brasil. Bueno, la ley de responsabilidad fiscal
sanciona como delito de responsabilidad fiscal de si un presidente de alguna manera nos controla las cuentas públicas y genera como una suerte de deuda flotante con respecto a los bancos públicos que le terminan financiando la falta de giro de caja, ¿no? 1 año, 2 años, Dilma Rousseff fue encontrada responsable de delito de responsabilidad fiscal, lo cual no significa que haya incurrido en corrupción, ¿está claro? Simplemente Claro. el hecho que haya incumplido con la ley. Y fue destituida posteriormente por el Parlamento. Ahora, ¿eso impide de que en Brasil haya una clase dirigente normalmente bastante acusada de estar vinculada con negocios espurios? No. También existe, digamos, una amplia convicción de que sectores muy importantes, bueno, ha habido el caso denominado Petrolao, donde Petrobras daba como sobresueldos a un conjunto de miembros del Parlamento brasilero, o sea que el hecho de que el Tribunal de Cuentas de Brasil funcione bastante bien no ha impedido que la Está muy corrupción bien. exista. Por eso yo Está muy quiero bien. distinguir el hecho de que está bien que tengamos organismos de auditoría y organismos de contralor, y está bueno que existan en las tendencias actuales y que funcionen. Señalo esto porque ahora Jujuy ha habido un cambio constitucional, dejaron el Tribunal de Cuentas, crearon la Auditoría General. Bueno, tiene que funcionar porque es como Sí, que no ha claro. arrancado todavía, No, no no, ha todavía no. arrancado. Todavía no. Todavía Todavía no no. arrancó. Pero suponiendo que arrancara y que lo hiciera con buenos estándares parecidos a los de la Auditoría General de la Nación o parecidos a los del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, eso no va a evitar de que siga habiendo problemas de corrupción. En todo caso, mejorará el ambiente de control, habrá nuevas técnicas de control del gasto público, pero no va a impedir de que finalmente tampoco terminen existiendo hechos corruptos. En Chile, que es un buen ejemplo de modernización de los sistemas presupuestarios y de los sistemas de compras, tradicionalmente han tenido bajos niveles de corrupción. Y cuando han tenido algún pequeño evento de corrupción, lo han aprovechado para mejorar o su sistema de gestión de compras públicas, u otra cosa que han aprovechado para hacer también es tener un estamento directivo razonablemente estable que sea independiente de los partidos políticos. Está muy bien. Por eso también es muy importante. Yo lo escuchaba hablar a usted acerca de la falta de adecuada gestión de servicios municipales, a pesar de que las tasas se siguen cobrando, ¿no? Así es. Bueno, la verdad que sí. Cada partido que llega va a pretender que va a tener un experto en obras públicas, en servicios públicos, en manejo de las compras. Eso es muy difícil. ¿Qué quiere que le diga? Es muy complicado, digamos, que haya tanta gente capacitada en un partido político que sea capaz de administrar la administración financiera, la gestión de las compras, el mantenimiento de los servicios urbanos. Eso normalmente en otros países del mundo, quizá no tanto a nivel municipal, pero sí en los municipios más grandes, etcétera. Y eso es personal de carrera que no se mueve Mm. con el cambio de partido político, porque no hay manera de garantizar el conocimiento, la experticia y la vocación de servicio cuando uno está rotando de personal directivo cada vez que hay un cambio de gobierno o a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel municipal. Está muy bien. Doctor, se me acabó el tiempo. Gracias por esta conversación. Ha sido muy atento. ¿Eh? Ha sido muy amable y les agradezco la posibilidad de haber participado con ustedes. Es un gusto para mí. Gracias, doctor. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, hasta aquí llegamos. Se lo dejo para que lo piense. Chau.